Una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu. Bienvenidos a nuestra nueva serie, La Superioridad de Jesucristo. Y nos estamos basando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si viste nuestro programa anterior, recordarás que hicimos una introducción del contexto histórico, social y cultural que prevalecía en la ciudad de Colosas. Pues bien, a partir de este programa vamos a entrar al texto bíblico y vamos a ver cómo Jesús es superior a cualquier credo religioso. Acompáñanos, vamos a comenzar. Vamos a entrar al estudio del texto de la carta a los Colosenses y vamos a ver los primeros versículos del capítulo 1. En particular, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el versículo 1 y versículo 2. Permíteme leer para ti. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que podemos mencionar es que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Y es decir, Pablo es un vocero, un representante de Jesús ante la iglesia. Y podemos afirmar entonces que Pablo, como portavoz de Jesús, habla con autoridad y Jesús mismo habla a su iglesia a través de este escrito apostólico. Así que, como apóstol, Pablo deriva su autoridad única y exclusivamente en el llamado que Dios le hizo. La autoridad de Pablo no depende de algún otro nombramiento, no depende de la simpatía de las personas, mucho menos depende de que haya sido su gusto personal. No, Dios mismo llama a Pablo y lo constituye en un apóstol. Por eso, Pablo es vocero autorizado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También lo que podemos observar es que Pablo menciona a Timoteo. Bien, recordemos que Timoteo estuvo con Pablo acompañándolo durante el ministerio del apóstol en Éfeso. Y seguramente conoció a varias personas que vivían en Colosas. Ahora que Pablo está en la cárcel, Timoteo está a su lado y también él desea enviar saludos a sus amados hermanos en la iglesia de Colosas. Pero el hecho de que Pablo mencione a Timoteo no significa que hay una coautoría. No. Tenemos que afirmar que Pablo es el único autor de la carta a los Colosenses. Y esto lo vemos en algunas partes de la carta. Por ejemplo, cuando el mismo apóstol dice allá en el capítulo 1, yo, Pablo. Más adelante, en el capítulo 4, Pablo dice, mi propia mano, de Pablo. Y también podemos ver que los capítulos 1, 2 y 4 están escritos en primera persona del singular. Así pues, Pablo como autor de los Colosenses es el que habla la voz de Jesús a esta iglesia tan amada. Timoteo, fiel colaborador de Pablo, quien ahora está con él, envía también sus saludos a los amados hermanos en la iglesia de Colosas. Continúa el apóstol Pablo y nos dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque desde las primeras palabras de la carta nos damos cuenta que Jesús es superior porque otorga bendiciones superiores a aquellas personas que han puesto su fe y su confianza en Él como su único y suficiente Salvador. Bendiciones que el apóstol Pablo empieza a enlistar. Primera de ellas,
santos. Es decir, los creyentes en Jesús han sido apartados para Dios. Han sido sacados de esa masa de población no creyente. Ahora son propiedad de Dios, son suyos, son su pueblo. Y esto es algo maravilloso, el que los creyentes en Jesús hemos sido separados, apartados para Él. Y esto, créeme, ningún credo religioso te lo ofrece, solamente Jesús. Pero también tenemos que decir que esta santidad no únicamente tiene que ver con que hemos sido separados, apartados y ahora somos el pueblo de Dios. También tiene que ver con una cualidad moral, porque el cristianismo tiene un código ético que emana de las palabras de la Escritura, de tal manera que se espera que todo creyente en Jesús se comporte de acuerdo a las ordenanzas de Cristo. Entonces, este gran privilegio, esta primera bendición que nos habla de la superioridad de Jesús, tiene que ver con que tú y yo en Jesús somos su pueblo, pero también en que tú y yo en Jesús estamos comprometidos para ser un pueblo santo, un pueblo que ha sido llamado para anunciar a Jesús, como dice Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una gran responsabilidad, pero también una gran bendición. Otra segunda bendición que otorga Jesús a aquellos que están en Él tiene que ver con la fidelidad. Es decir, la persona que es santa se mantiene fiel al llamado de su Señor. Pero lo sorprendente es que esta fidelidad es algo que Dios mismo crea en el creyente. Esa perseverancia que es parte de la obra de Dios en cada uno de sus hijos. Nuevamente, aquí Jesús demuestra que es superior a cualquier credo religioso, porque es Dios mismo quien actúa en ti, actúa en mí y nos ayuda a permanecer fieles a Él. Y esta fidelidad es porque ahora estamos unidos a Cristo, somos parte de su pueblo, o como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, somos parte de su cuerpo. Primeros versículos, primeras bendiciones. El apóstol va a continuar y nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúan las bendiciones de este Jesús superior para todo su pueblo. Y ahora nos habla de gracia, ese favor inmerecido, ese favor que Dios otorga a cada uno de los que ha llamado para que sean sus hijos, no porque lo merezcamos, no porque seamos algo especial, porque haya algún mérito en nosotros, sino en gracia porque Él nos amó primero. Y con base en esta gracia, Él nos otorga salvación y vida eterna en Jesús. Es esta gracia tan hermosa de la cual habló Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Versículo muy conocido que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese favor de Dios que solamente hallamos en Jesús. Y nuevamente tenemos que decir, ningún credo ofrece esto. Dios otorgando su beneplácito, su favor a seres humanos caídos y pecadores. ¿Para qué? Para que seamos constituidos en sus hijos y en su pueblo. Jesús es superior. Pero continúa el apóstol Pablo y nos dice otra gracia, otra bendición que hallamos en Jesús. Y esta es paz. Porque la paz es esta consecuencia de la gracia. Una vez que hemos sido salvados por Jesucristo, tenemos paz.
Y es lo que nos dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez en Cristo, tenemos paz, pero una paz que es ese bienestar espiritual, ese bienestar anímico, de conciencia, tranquilidad, sabiendo que aunque hay problemas y aunque como cristianos enfrentamos dificultades, Dios está en control. Dios tiene el dominio de todo lo que sucede y que estamos en Cristo y que por lo tanto, aún en medio de la dificultad, podemos experimentar paz. Pero esta paz va más allá, porque tiene un componente a largo plazo en el reino de los cielos, cuando seamos perfeccionados y disfrutemos de un bienestar completo, integral, físico, mental, en armonía con nuestro Dios, en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nuevamente no tiene comparación. El hecho de saber que en Jesús somos llamados para una vida perfecta, en paz, en bienestar, gracias al mérito salvador de Jesucristo. Y por eso no nos cansamos de decirlo. Jesús no tiene comparación, porque solo quienes están en Cristo disfrutan de esta gracia que les hace parte del pueblo de Dios y de esta paz, esa tranquilidad de conciencia, ese bienestar espiritual de sabernos libres de pecado, pero también esa esperanza a largo plazo. Vamos a decirlo, esa esperanza escatológica de una vida plena, hermosa y maravillosa al lado de nuestro Salvador. De manera que el apóstol Pablo, a través del uso del saludo cotidiano del pueblo griego, salve, charis en griego, y del saludo hebreo, paz o shalom, nos muestra la grandeza de Jesús, cómo estas virtudes son profundizadas, son enriquecidas y nos permiten ir más allá hacia esa meta preciosa que encontramos en Jesús. Y el apóstol es muy claro cuando dice, estas bendiciones solamente nos llegan gracias a Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos que decir que en esto el cristianismo es único. Solamente Dios, el único Dios vivo y verdadero, otorga gracia y paz a quienes le aman y a quienes le siguen. Cosa que, por cierto, tenemos que decir, no vas a encontrar en ningún otro credo religioso, donde al contrario, podrás ser parte de algún credo religioso, pero no tendrás esa tranquilidad de conciencia, tranquilidad espiritual, tampoco tendrás esa esperanza escatológica, porque en muchos casos ni siquiera sabrás qué es lo que te depara después de la muerte. Jesús es francamente superior, y solo los que están en Cristo disfrutan gracia y paz. Continúa nuestro apóstol. Pablo sigue escribiendo y ahora dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo continúa y nos sigue presentando más y más bendiciones que hayan aquellos que han puesto su fe en Jesús. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Interesantemente, tenemos que resaltar esta expresión de Pablo. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es otra gracia más que nos habla del amor excelso y de la superioridad de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Jesús, toda bendición del Padre nos llega a nosotros. Por medio de Jesús, el Padre actúa, derrama bendición, derrama gracia, derrama amor, y entonces tú y yo somos receptores de ello por la gracia de Jesucristo. Y entonces tenemos que decirlo. Si Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y tú y yo somos parte de su pueblo, somos parte de su cuerpo, y estamos unidos en Cristo, entonces Dios es también nuestro Padre. ¿Habías pensado esto? Que en Cristo Dios mismo se constituye en nuestro Padre. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios 3 veces santo, es nuestro Padre por Jesús. Por eso dijimos, francamente, no hay nada que se compare a Jesús y a las bendiciones que Él tiene para todos los que se acercan a Él. Pero Pablo continúa y nos va a presentar más bendiciones. Bendiciones en Cristo. Y nos dice fe. Porque la fe también tenemos que entenderlo. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Hemos venido a los pies de Cristo. Pues sabías que esa acción fue porque Dios te llamó. Porque Dios te escogió. Y que fue una obra del Señor que te llevó a entregar tu vida a Jesús. De tal manera que incluso la fe es una dádiva divina. Por eso la salvación es por gracia. No hay ningún mérito humano para que digamos, yo tuve fe y por lo tanto este hecho se me toma en cuenta como mérito. No, es parte de la obra de Cristo. Imagina. Piensa, Jesús te amó de tal manera que hizo todo para que tú vinieras a sus pies, para que tú fueras parte de su pueblo, comenzando desde la misma fe que te llevó a entregar tu vida a Él. Pablo continúa y nos dice que hay amor. El amor cristiano, ese amor que se desarrolla en nosotros como producto de la transformación de nuestra vida en Cristo, también es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo que va desarrollando en ti, porque humanamente hablando, no somos capaces de amar. ¿Recuerdas el episodio donde Caín y Abel tienen este conflicto? Y no vislumbramos amor, sino al contrario, vemos a un Caín que ha caído en pecado y asesina. Porque, seamos honestos, el ser humano tristemente se convierte en un depredador del ser humano. O como dice esta conocida frase clásica, el ser humano es un lobo para otros seres humanos. Pero en Cristo, Él nos da de su Espíritu Santo y podemos empezar a desarrollar este amor y podemos amar a nuestro prójimo. No únicamente a los que nos caen bien, no únicamente a los miembros de nuestra iglesia, a nuestra familia y conocidos. Más allá, podemos amar incluso a nuestros enemigos. Otra dádiva preciosa de Cristo. Y permíteme decirlo una vez más, nada se compara a Jesús. Ningún credo religioso te ofrece esto. Solo Jesús crea en ti amor para que puedas amar verdaderamente a otras personas. Pablo continúa y nos dice esperanza, porque solamente en Jesús podemos tener esperanza. En este mundo tan convulso, donde escuchamos noticias malas prácticamente a cada minuto, donde tenemos incertidumbre, donde incluso muchos tenemos el temor de un conflicto armado que escale y pueda alcanzar proporciones apocalípticas,
En este mundo donde parece que lo que menos hay es esperanza, Jesús te ofrece esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor tiene reservado para ti un lugar exclusivo en el reino eterno de Jesús. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, sabiendo que este mundo es pasajero, que vivimos en un mundo impregnado de pecado, con una humanidad que corre desesperadamente detrás de sus propias pasiones y concupiscencias. Pero hay una esperanza más allá. De decir, Señor, yo sé que este mundo es triste, este mundo es conflictivo, este mundo tiene problemas, tenemos cosas hermosas y cosas bellas, pero alcanzo a vislumbrar que más allá tienes un lugar para mí en ese reino eterno de gozo, paz, justicia y amor que será para toda la eternidad. Nuevamente tenemos que decirlo, ningún credo religioso te ofrece esto. Es más, incluso, honestamente hablando, algunos credos religiosos hasta parece que promueven la violencia. Solamente Jesús promueve esperanza. Así que tenemos que decir que gracias a Jesús, gracias a que Jesús es superior a cualquier otra persona, porque Él es Dios encarnado, podemos tener esta triada, las llamadas virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Pero también tenemos que decir, esto no es algo que haya salido de iniciativa propia del apóstol Pablo. No, en realidad Pablo está recordando lo que fue la esencia del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesús, Él enfatizó la fe. Jesús enfatizaba la importancia de la fe en el creyente. ¿Recuerdas ese episodio cuando Jesús sana al siervo de un centurión? Allá en Mateo capítulo 8, cuando Jesús dijo: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿O recuerdas ese otro episodio de esta mujer que ha estado enferma de flujo durante muchos años? Que dice, si tan solo tocare su manto. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, tu fe te ha salvado. También tenemos que decir que nuestro Señor Jesucristo, con su persona, con sus acciones y con sus palabras, inspiraba esperanza. ¿Recuerdas ese pasaje cuando llevan un paralítico a Jesús ahí en Capernaum? ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¡Ánimo! Tus pecados te son perdonados. ¡Ánimo! O este otro pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo camina sobre las aguas del mar de Galilea y sus discípulos creen que ven un fantasma. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¡Ánimo! No tengáis temor, que soy yo. La sola presencia de Jesús inspiraba esperanza. Sus palabras inspiraban esperanza. ¿Y qué decimos del amor? Jesús mismo reconoció que el amor era elemento esencial en el cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando es cuestionado acerca del más grande mandamiento, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios. Y cuando respondió sobre el segundo mandamiento, dijo: amarás a tu prójimo. Y sobre todo, la máxima expresión del amor de Jesús, dar su vida por ti y por mí. Entonces, estas gracias que hallamos en Jesús, fe, esperanza y amor, son otorgadas solo a aquellos que han venido a Él y le reconocen como Salvador. Y una vez más, esto nos demuestra que no hay nadie como Jesús, ningún otro. Solo Él es superior a cualquier credo que te puedan presentar.
Pero el apóstol Pablo continúa y nos dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, Pablo nos está diciendo que el Evangelio que los colosenses han escuchado es la verdad. Y esto no debería de sorprendernos, porque si creemos que Dios nos ha hablado a través de la Escritura, y creemos que Dios es un Dios de verdad, entonces sus palabras puestas en la Escritura es verdad. Y es una verdad absoluta porque descansa en el carácter absoluto y verdadero del Dios vivo y verdadero. Aquí nuevamente se demuestra la superioridad de Jesús, sobre todo en esta situación actual cuando todo mundo tiene su verdad. Usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad, mi vecino tiene su verdad, incluso los países tienen sus propias verdades que a veces no son tan verdades y nos quieren hacer creer que lo son. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros. En una sociedad que habla de una verdad relativa, tenemos que presentar la verdad bíblica de que hay un Dios absoluto que nos ha hablado por medio de su palabra y que su evangelio, su palabra, es verdad. Y que a través de esta verdad absoluta que es el evangelio, podemos derivar verdades para aplicar a las diferentes facetas de nuestra vida. Simplemente en esto el cristianismo no tiene paralelo y una vez más se demuestra que simplemente Jesús es superior, porque Jesús nos ha hablado y Él como el Dios encarnado nos dice que es verdad y por lo tanto es verdad absoluta. Y continúa el apóstol y nos dice que esta verdad, la verdad del evangelio, dice, ha llegado a todo el mundo, así a todo mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Es decir, esta verdad del evangelio, esta verdad verdadera del evangelio tiene que tener fruto. Y este fruto tiene que darse en dos sentidos. Uno, externo. Somos llamados a dar frutos llevando el evangelio de Cristo a otras personas. Pero también en un sentido interno, porque somos llamados a dar frutos como hijos de Dios. Y esto es verdaderamente maravilloso y dijimos, prácticamente no hay credo religioso que se compare al cristianismo, porque en el ambiente pagano y multicultural de Colosas, tú podías ser un fiel seguidor de Zeus, un fiel seguidor de Plutón, un fiel seguidor de Apolos, un fiel seguidor de Esculapio, o incluso podías ofrendar al emperador y no necesariamente tenías que ser una persona moralmente recta. Podías llevar tu ofrenda a Plutón y acto seguido pelear con tu vecino, herir a tu vecino, enojarte con tu prójimo o incluso llegar a acciones peores. Porque la religiosidad pagana no necesariamente te obligaba a una calidad ética. El cristianismo, dice Pablo, un momento, la verdad del evangelio da fruto. Por eso no debe sorprendernos que Jesús dijera, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, dado que el evangelio es la verdad revelada de Dios, una verdad absoluta de la cual derivamos verdad para cada faceta de nuestra vida, el evangelio no necesita que tú y yo pensemos en alguna adición o suplemento. El evangelio por sí solo es palabra de Dios. Y aquí tenemos que ser francos. Si algún credo religioso dice que la Biblia está bien, pero le hace falta algún documento adicional como si fuera un complemento de la revelación, tenemos que rechazar ese grupo religioso porque
El Evangelio es verdad y es la verdad revelada de Dios y no necesita que lo complementen con supuestas revelaciones posteriores. Además, dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, de tal manera que no depende de ti, no depende de mí, no depende de tu líder religioso ni de ninguna organización religiosa o paraeclesiástica. El Evangelio es poder de Dios y es Dios mismo que obra a través de su palabra para llamar a seres humanos a vida eterna y a salvación. Nuevamente, en esto el Evangelio es francamente superior y el cristianismo no tiene paralelo. Por eso hemos dicho, créeme, como Jesús no hay otro. Y Jesús, hasta este momento que llevamos de la carta a los Colosenses, nos demuestra que es francamente superior a cualquier otra persona. Continuamos con lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo nos dice ahora: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Seguramente recordarás que en nuestro programa anterior mencionamos que Epafras, pastor de la iglesia en Colosas, hace un viaje hasta la ciudad de Roma, donde Pablo está encarcelado, y le presenta la situación que enfrentaba la iglesia de los colosenses. Y además pide el apoyo de Pablo para ayudar a esta iglesia de colosenses a combatir el paganismo que estaba alrededor de ella y también a combatir esas herejías que comenzaban a surgir. Herejías que, por cierto, vamos a ver más adelante en los programas de esta misma serie. Entonces, ¿qué dice Pablo? Como habéis aprendido de Epafras. Con estas palabras, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Bueno, al escribir esto, Pablo da su aprobación al ministerio que desarrolla Epafras en Colosas. Pero también da su aprobación al evangelio que predica Epafras. Y entonces, por oposición, Pablo rechaza cualquier sistema doctrinal que vaya en contra del evangelio que se predica. Evangelio que Epafras recibió directamente de Pablo y que ahora predica a los colosenses. De tal manera entonces que el hecho de que Pablo esté hablando en favor de Epafras viene a validar su liderazgo y el mensaje, el evangelio que él predica. Pero también dice el apóstol que Epafras ha declarado su amor en el Espíritu, porque hemos recalcado, gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo, podemos amar a otros. Y los apóstoles no son la excepción. Ellos también hacen del amor un lugar prioritario, preponderante en la vida del creyente. Seguramente recuerdas el capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde Pablo habla acerca del amor. Porque dijimos, el amor es fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Para finalizar, tenemos que repetir algo que ya mencionamos, que este amor es una obra del Espíritu Santo. El amor es plantado en ti, es plantado en mí, en la medida en que tú y yo estemos dispuestos a vivir una vida bajo el señorío de Cristo y permitamos que el Espíritu Santo desarrolle sus frutos en nosotros. En estos primeros 8 versículos del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos ha presentado bendiciones maravillosas para aquellos que estamos en Cristo. Pero también, interesantemente, estos 8 versículos son una exposición de la bendita Trinidad, porque Pablo nos ha hablado de Dios el Padre en el versículo 1 y en el versículo 2.
Nos ha hablado de Dios el Hijo en los versículos 1, 4 y 7 y nos ha hablado del Dios Espíritu Santo en el versículo 8. Entonces recuerda, Jesús es superior y solamente en Jesús encontramos estas bendiciones para todos los que hemos venido a Él. Le aceptamos como único y suficiente Salvador y hemos lavado nuestros pecados con la sangre del Cordero. Jesús es absolutamente superior. No hay mayores bendiciones en ningún otro credo. Llegamos al fin de nuestro programa. Espero que haya sido de bendición para ti por todas las gracias y misericordias que nuestro Dios tiene para los que estamos en Cristo y como vimos desde el principio, Jesús es francamente superior. Entonces, te invitamos que nos acompañes en nuestro próximo programa, pero también acompáñanos en todos los episodios de los materiales que tenemos para ti aquí en Canal Palabra y Espíritu. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.